Hola, mi nombre es Juan Pablo Torres Muñiz y esto es Las Impresiones de Jota, un espacio en YouTube para compartir comentarios críticos respecto de textos literarios y así aproximarnos a ellos, exponiendo siempre las razones que nos llevan a uno u otro juicio de valor a propósito. En este caso vamos a hablar del caso del fenómeno editorial del infinito en un junco, famoso libro de Irene Vallejo con múltiples ediciones. De hecho, el ejemplar que tengo yo aquí en mis manos, y he de decir que todo este trabajo corre a cuenta de Editorial Ciruela, digo, la edición número 22. ¿Ya? Y esto no es usual, y por eso hablamos de un fenómeno editorial. No es usual que un ensayo de más de 400 páginas, escrito en español, se convierta en un superventas. Esto no es usual. Pero ¿cuál es nuestro juicio de valor y qué es lo que vamos a plantear acá? Pues que en determinados casos resulta un texto prescindible. Voy a explicar en qué casos puntualmente. Y de hecho, si bien se trata de un libro interesante, efectivamente interesante, entretenido y ameno, no es en definitiva no contiene, mejor dicho, una propuesta cuestionadora de ninguna clase, ¿no? Eh, y esto último que acabo de decir es para quien habla en particular algo decisivo, ¿no? Porque la idea en torno a la cual es posible, según planteamos, apreciar el valor literario de un texto es precisamente en su capacidad de cuestionarnos a propósito de la realidad, a través de un proceso complejo en el que obviamente intervienen distintos materiales. En ese sentido, si nos plegamos a lo que dicen otros académicos, particularmente Jesús Maestro, eh, y lo menciono porque no es que la crítica de este espacio se haga desde su enfoque, ¿ya? Desde la crítica de la razón literaria como texto referente, sino que hay una considerable cantidad de coincidencias entre los criterios que empleó desde antes de haber llegado a la hora de dicho crítico, bueno, mejor dicho, de dicho teórico, este, y la suya propia, su obra, ¿no? No me voy a atrever a comparar de ninguna manera los méritos propios con los de él, que me parecen notables, ¿ya? Entonces, todo esto para aclarar el hecho de que coincidimos y estoy plenamente de acuerdo en que cuando se hace crítica, es necesario poner en relación cuatro materiales literarios: el escritor o autor, el lector, el texto en sí mismo y el transductor o aparato crítico, ¿ya? O intérprete para los demás, ¿no? Bueno, entonces dicho eso, cuando ponemos en juego estos cuatro elementos, y esto ya no tiene nada que ver con lo que plantea, no de manera directa, ni Jesús G. Maestro, ni que me conste otros teóricos en materia literaria, el texto no nos cuestiona más. La tesis del ensayo es, al parecer, demostrarnos qué interesante y qué maravilloso ha sido el recorrido de los libros como objeto, ¿ya? Su evolución. En efecto, o sea, tenemos claramente esto definido en el subtítulo, ¿no? O mejor dicho, en los términos que acompañan el título, la invención de los libros en el mundo antiguo, ¿no? Es esta frase la que completa el título de El infinito en un junco. Pero ahí hay un problema, ¿no? O sea, demostrar cuán interesante y cuán extraordinaria ha sido la evolución de los libros no es una idea que requiera ser demostrada para alguien que lee, ¿ya? Eh, y ojo, específicamente en cuán interesantes, ¿no? Porque por supuesto, ¿no? O sea, eh, uno puede aproximarse al texto y encontrar un montón de información asombrosa, sorprendente, eh, y obviamente ampliar su visión
histórica del fenómeno. Sin embargo, la tesis en sí misma, digo, o sea, el hecho de demostrar cuán interesante es, en principio no requiere una demostración, eh, porque nosotros ya sabemos la respuesta. Y eso me lleva al siguiente punto, que se trata de un texto complaciente, ¿no? Es un texto muy ameno, insisto, bastante bien escrito, aunque no comparto la opinión de algunos críticos que han dicho, ¿no?, que su prosa es magnífica. No, a mí no me lo parece. En todo caso, podríamos referirnos como prosistas magníficos con la misma temática a otros autores de su propia nacionalidad, el propio Alberto Manguel, que también se refiere con términos eh, muy positivos al infinito en un junco, ¿no? Entonces es un texto complaciente porque lo que le ofrece al lector es la posibilidad de confirmar cuán interesantes son los libros. Y hete aquí que, bueno, tú tienes uno entre manos y este que estás leyendo es sumamente interesante, ¿no? El infinito en un junco reúne una vasta cantidad de información a propósito de su tema, la historia de los libros, ¿no? Y digo que es un texto prescindible, dije en un principio, en determinados casos, pues estos casos serán aquellos en los que el lector esté más o menos informado sobre historia universal. O sea, ni siquiera respecto de una historia bibliográfica, ¿no? O bibliológica. No, 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 no. Los textos que reúne, o mejor dicho, el contenido del infinito en un junco es apreciable por el modo muy simpático en el que Irene Vallejo nos lo presenta, haciendo sencillo o concatenar, poner en juego todos estos dos, pero que se encuentran, insisto, previamente desarrollados en muchos otros textos de historia universal, ¿ya? Así como en otros trabajos de investigación especializados, ¿ya?, cuyo propósito no es, en definitiva, complacernos, no es confirmarnos en la tesis que ya señalé para este ensayo, sino más bien informarnos respecto de cosas que seguramente no sabía, no solo el lector de a pie, sino el lector interesado, bien informado en la materia, y por tanto remueve sus ideas fundamentales a propósito de- del fenómeno de la lectura en general como fenómeno social y por supuesto de la importancia, de la gravitancia de los libros como objetos en el desarrollo de la historia universal, ¿ya? Es decir, que uno puede prescindir de este libro si cuenta con una biblioteca un poco más robusta. Y no será este el caso de un lector aficionado que llega por primera vez a enterarse de algunas cosas y quiere aprenderlas a través de una narración, insisto, amena, ágil, ingeniosa en el modo en que se nos presenta, y como si se tratase más que de materia dura académica, de una sucesión de hechos pintorescos e incluso de anécdotas. Irene Vallejo eh, protagoniza también este texto, ¿no?, porque se nos presenta como la investigadora y a la vez que desarrolla el hilo histórico de la evolución de los libros, también nos cuenta sus motivos para la investigación, se nos cuela allí, ¿no? Al modo de otros escritores, hay que decirlo, mucho más competentes que ella en esas lides. Y se me ocurre de inmediato el caso de Manuel Carrea, ¿no? Eh, Porque estoy leyendo en este momento una novela suya titulada El Reino. Y lo digo abiertamente, digo la novela suya, El Reino, ¿no? Y por tanto, si hablamos de novela, hablamos de ficción.
¿Y por qué digo esto también? Porque Irene Vallejo nos presenta una suerte de boom de la no ficción. Bueno, el término no ficción no sirve, no funciona y no se refiere a nada. Las cosas, por lo menos en español, suelen tener un nombre bastante preciso y no es necesario apelar a no cosas o, o al artículo lo, ya, todo el tiempo para hacernos entender, salvo que creamos todo el tiempo y a cada instante que en realidad la realidad no es la realidad y todos son textos y siempre habrá algo que no se puede decir y por tanto la vida es objeto de revelación mística. Y lo digo abiertamente. Si es en ese caso, pues obviamente se va a hablar de lo, eh, etcétera, y de lo no tal cosa, ¿no? Entonces entiendo, por tanto, y no por dármelas de tonto, pero que un no texto también podría ser una mosca, una piedra o cualquier otra cosa. Y bueno, todo esto para aclarar el hecho de que la ficción que nos presenta Irene Vallejo, o mejor dicho, la crónica de su propia investigación, no termina de estar bien cocida, eh, no acaba de generar un interés suficiente, sino a través de la identificación más simple, en la que Irene Vallejo se presenta ante nosotros como una mujer curiosa, ¿no? Y al menos prefiero yo pensar que es mucho más que eso, ¿no? Em, la mayoría de comentarios favorables al libro hablan de sensibilidad, ¿no? Y de un deleite que se siente al leerlo. O sea, nada objetivo. Y estamos hablando de un ensayo, ¿no? O sea, es un deleite leer la prosa de Irene Vallejo, creadora, brillante, plena de sensibilidad. Ok, pero es que eso podríamos decirlo de cualquier texto que nos guste, ¿no? Y que nos haya hecho sentir algo, ¿no? No voy a decir quién es el famoso escritor que dice estas palabras, ¿no? Interesante lo que dice, eso sí, Luis Alberto de Cuenca, para ABC, cuando dice, se puede ser un filólogo magistral y al mismo tiempo escribir como los ángeles, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué habría de ser esto. Digo interesante porque me asombra el hecho de que Luis Alberto de Cuenca considerase que pudiera ser una contradicción. O sea, como más bien lamentaría mucho que los filólogos magistrales escribieran muy mal. Bueno, y así sucesivamente. Y creo que lo que sí se puede decir de muy favorable del Infinito en un Junco es que como texto ameno, a propósito del amplísimo eh, mundo de los libros, motiva a la lectura, pues potencia cierto fetichismo a propósito de los libros, lo hace abiertamente, ¿ya? Sin ningún tipo de disimulo. Entonces motiva la lectura. La pregunta que vendríamos a hacernos, siendo críticos también, es qué tipo de lectura motiva, porque el problema está en que si alguien lee un ensayo de este tipo y luego se enfrenta a un ensayo especializado, serio o mejor realizado, pues entonces se va a sentir probablemente decepcionado porque esos textos que sí pretenden cuestionarnos no son tan amenos, tan simpáticos, tan complacientes. ¿Ya? Puede parecer, me imagino, por el balance de todo lo que estoy diciendo, que me ha parecido un libro muy malo, pero la respuesta es no, o sea, es una lectura que vale la pena para quien está imbuido en el asunto como repaso simpático y para quien no conoce esta historia, pues obviamente va a resultar muy interesante, pero me parece prudente advertir cuanto he tratado de advertir aquí. Eh, bueno, me imagino que seguirá sumando ediciones y será leído por mucha más gente.
¿no? Entonces, de manera que lo que estoy diciendo acá puede ser discutido más veces. Espero que les haya gustado este comentario, que le encuentren provecho, mejor dicho. Y si les agrada este espacio, suscríbanse al canal, denle like a este vídeo y a los próximos, siempre y cuando les cuestionen un poquito. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima entrega de las impresiones de J.